Hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a entonar un canto para la honra y gloria de nuestro Dios y vamos a tomar un tiempo para estudiar la palabra de nuestro Dios. Esperemos que sea de bendición. La palabra de Dios siempre dice que nunca vuelve a él vacía. Entonces esperemos que sea de bendición para su vida, tenga algo que aplicar y la palabra de Dios, Dios siempre tiene algo que hablar a nuestra vida por medio de su palabra. Voy a entonar el canto de Segunda de Crónicas 7:14, si se humillara en mi pueblo, algo que necesitamos en ese tiempo, volver nuestro rostro al Señor, volver nuestra mirada a Él, poner nuestra confianza en Él y que Él siga obrando en nuestras vidas, hermanos. Si se humillara mi pueblo. Sigamos cantando a nuestro Dios ahí en casa, hermanos. Recordemos, ahí el pastor ha compartido algunos coros. He tomado hace tiempo que no he subido más cantos, pero hay algunos que subimos a una página. Ahí el pastor ha compartido algunos coros que hace algún tiempo subí. Estoy por subir algunos más. Estamos arreglando algún aparato aquí de sonido que nos ayuda para subir los cantos, para poder grabar bien. Ahorita no funciona muy bien, entonces vamos a seguir subiendo más, pero ahí los coros que hay pueden ser de bendición, hermanos. Síganos escuchando, sigan cantando al Señor, sigan alabando el nombre de Dios ahí en casa, junto con la familia. Quiero que estudiemos la palabra de nuestro Dios, hermanos. Quiero que tome su Biblia y vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a hablar acerca del tiempo de la cuarentena de Jesús. Jesús estuvo en una cuarentena donde fue probado, y vamos a ver eso, qué nos puede enseñar esto para el tiempo que estamos pasando nosotros. Empezamos ya hace algunos meses, ya medio año tenemos teniendo que estar guardando el distanciamiento social, y eso ha sido lo que vemos en las noticias todos los días, lo que vemos y platicamos los que tienen la oportunidad de estar trabajando, los que tienen la oportunidad de estar conviviendo con alguna más gente. Yo creo que es lo que se platica y se habla acerca de del distanciamiento que debemos de tener, del cuidado que debemos de tener, platicamos, yo creo que con la gente que conocemos y que volvemos a platicar, platicamos un poquito acerca de lo que ha afectado esta cuarentena, de los cambios que ha traído económicamente, socialmente,
lo que ha afectado también en nuestra sociedad, en las escuelas. Ahora los niños comenzaron con una nueva etapa de clases, ahora todo en línea y es muy complicado y esto ha sido muy difícil, hermanos, para muchos en áreas diferentes. Hemos sido probados. Ahora vamos a verlo en la Biblia, cómo el Señor Jesucristo lo pasó y qué nos deja de enseñanza esto aquí. Y para esto solamente vamos a ver unos versículos y de aquí vamos a tomar la enseñanza, lo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora que esperemos sea de bendición. Lucas capítulo 4. Espero que tenga ahí su Biblia y vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado y ponga mucha atención aquí, el Espíritu al desierto. Versículo 2. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hasta ahí vamos a leer solamente. Lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a leer, por si alguien por alguna razón no tiene la oportunidad de tener su Biblia. Lo más recomendable es que tenga su Biblia en mano, estudiar la palabra de Dios, que esto le ayude un poquito a concentrarse más, a poder estudiar la Biblia, a poder tomarla, y lo voy a leer. Versículo 1 al versículo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En esta porción de la Escritura, hermanos, antes de comenzar, comenzar este estudio, voy a hacer una oración para el Señor, para que nos guíe, para que usted que está en casa pueda tener un espíritu correcto, pueda poner atención, pueda aprovechar ese tiempo que vamos a estudiar la Biblia. Señor Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque eres bueno y eres fiel, Señor. Te quiero pedir que tú me uses, que pueda ser de bendición para mis hermanos y que este tema que se va a compartir pueda traer algo que cambiar en el corazón de ellos y que pueda bendecir nuestras vidas, Señor. Lo pongo en tus manos, quita toda distracción y úsame, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Cristo, quiero que entiendan algo aquí. El Señor Jesucristo, Cristo, eso no se debe de malinterpretar ni de malentender. Fue probado por Dios, donde Dios, para probarle, permitió la tentación en su vida, permitió que fuera tentado. Y lo vuelvo a repetir, Cristo fue tentado por Dios, permitiendo la tentación. Ahora, esto lo hemos explicado en algunas otras ocasiones, que Dios nos prueba, pero no nos tienta. Él permite la tentación en nuestra vida para que seamos probados, y de esta manera nos prueba el Señor. Ahora, Cristo fue tentado por Dios, Cristo fue probado por Dios, permitiendo la tentación en su vida. Esta porción de la Escritura nos dice en el versículo 1 del capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, la palabra Espíritu que está escrita aquí, está escrita en mayúscula, con mayúscula, que quiere decir que es el Espíritu Santo de Dios. Dios permitió la tentación en la vida de Jesús. Por 40 días fue llevado, dice el versículo 2, y era tentado por el diablo. Ahora, Dios también nos prueba a nosotros, hermanos. Dios también permite que nosotros seamos tentados. En este tiempo de cuarentena, en esa porción de la Escritura, el Señor Jesucristo estuvo en una cuarentena, dice esta porción de la Escritura, el Señor Jesucristo estuvo en una cuarentena
de 40 días, un distanciamiento social, donde ahora también nosotros estamos en una cuarentena, donde quiero que en este momento, en esa hora que usted está viendo esto, no piense en una cuarentena física o una cuarentena de distanciamiento social, una cuarentena sanitaria, sino una cuarentena espiritual, donde Dios tiene un propósito para la tentación que está permitiendo en nuestra vida, para la prueba que Él está permitiendo en nuestra vida, en lo que Él permite que seamos tentados. Ahora, quiero que usted piense que en este tiempo que está apartado, ¿cuál será el propósito que el Señor tiene para usted? En el Señor Jesús, el Señor, Dios le apartó al desierto para probarle, porque quería cumplir un propósito en él. Ahora, Dios permite la prueba y la tentación en nuestra vida, hermanos, con un propósito. Pero hay una pregunta que nos hacemos. ¿Qué quiere saber Dios cuando yo soy probado? ¿Qué quiere saber Dios cuando soy probado? Algunos dicen, ay hermano, es que estás pasando por esta prueba porque Dios quiere saber cómo vas a reaccionar. Es que Dios quiere saber cómo está tu fe. Es que Dios quiere saber cómo está tu confianza en Él. Y son ideas que tenemos a veces en cuanto a qué es lo que Dios querrá saber. Y es una pregunta que nos hacemos constantemente, ¿no? Cuando estamos siendo probados, cuando vienen momentos complicados a nuestra vida. ¿Qué quiere saber Dios cuando yo soy probado? Y en este momento le voy a decir, ponga mucha atención. ¿Qué quiere saber Dios cuando yo soy probado? Dios no quiere saber nada. Dios no quiere saber nada, absolutamente nada, cuando nosotros somos probados. Cuando Dios permite la tentación en nuestra vida, Dios no quiere saber nada. Hermanos, Dios es un Dios soberano. Dios es Dios. Dios es un Dios omnisciente. Todo lo conoce. Él sabe cómo vamos a reaccionar cuando somos probados, o si no somos probados, Él sabe cuál va a ser nuestra reacción. Él ya sabe todo, hermanos. Dios no quiere saber absolutamente nada cuando nosotros somos probados. Entonces, ¿cuál sería la pregunta correcta? ¿Por qué nos está probando Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo sea probado? Esa sería una muy buena pregunta. ¿Por qué Dios permite que yo sea probado? Ahora, Dios nos está dando la oportunidad de crecer. Esa es la respuesta, hermanos. Cuando yo soy probado, Dios me está dando la oportunidad de crecer, de avanzar en mi vida espiritual. Dios me está dando la oportunidad de que yo pueda fortalecerme, de pasar la prueba. Más bien, hermanos, cuando nosotros somos probados, Dios quiere demostrarnos a nosotros mismos cuánta es nuestra fe en Él, cuánta es nuestra confianza en Él. Él ya sabe cuál es nuestra fe en Él, Él sabe cuál es nuestra confianza en Él, Él sabe si oramos o no oramos, Él sabe si leo la Biblia, Él sabe si yo tengo fe en Él o no tengo fe en Él, Él sabe si yo soy un buen cristiano, si yo soy un buen hijo de Dios, si doy buen testimonio o no lo doy. Él lo sabe, hermanos, Dios es soberano. Así que cuando Dios permite la prueba en nuestra vida, Dios no quiere saber nada, Él lo sabe, pero ¿con qué propósito me está probando? En ese tiempo donde estamos alejados unos de otros, donde no estamos uniendo tanto compañerismo con los hermanos, donde no puedo reunirme en la iglesia, ¿qué testimonio estoy dando yo? ¿Por cuál es el propósito que Dios me está probando, hermanos? Sabemos que algunos están pasando momentos difíciles en diferentes áreas, y ahorita vamos a avanzar un poquito más en esto, y vamos a ver algo en cuanto a esto, pero sabemos de algunos hermanos que comparten sus peticiones y estamos orando por ustedes, algunos hermanos que han pasado momentos difíciles con alguna enfermedad, hay hermanos que han pasado momentos difíciles económicamente, hay hermanos que han pasado momentos difíciles de soledad porque por alguna razón algunos hermanos han tenido que pasar una cuarentena físicamente, un distanciamiento social, y ha sido difícil, hermanos. Hay muchas áreas en las que muchos hermanos de nuestra iglesia están siendo probados.
donde Dios está permitiendo la prueba en nuestra vida. Y Dios, ¿qué querrá saber? Le decía hace un momento que Dios no quiere saber nada. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios me está permitiendo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con esto que Dios está permitiendo que yo sea probado emocionalmente, físicamente, con tentaciones? Ahora que estamos más tiempo con la familia, ahora que estoy más lejos de la iglesia donde los cristianos no me ven. Hace rato platicaba con un muchacho y me decía, oye, fue a mi casa una persona a hacer un trabajo y dice, resultó que es cristiano, dice, va a una iglesia junto con su familia. Y me dice, conoce a un muchacho que venía aquí a esta iglesia con ustedes hace muchos años, dice, era amigo de él y él dice, él me dice que él fue el primero que lo invitó a la iglesia y dice, y aquí a esta iglesia en La Libertad fue donde comenzó a venir, dice, con aquel amigo que lo invitaba, pero me platica, dice él, me platica a mí y me dice que su amigo le dice, o esta persona que fue a trabajar, dice, no, pero con aquel muchacho que yo venía a la iglesia, dice, veníamos a la iglesia y saliendo de aquí me decía, ¿vamos a echarnos unas caguamas o qué? Y él me decía, pues está bien. Y dice que este muchacho pensaba que era lo correcto, que estaba bien, que no había ningún problema, que, que todo cristiano lo hacía. Y dice, ahora que ya estoy más, conozco más al Señor, me doy cuenta de la clase de cristiano que era aquel joven. Dice, pero fui creciendo y fui entendiendo. Y me decía aquel muchacho que era muy diferente, dice, es que aquel muchacho que venía a la iglesia era muy diferente aquí que allá afuera. Hermano, realmente Dios conoce nuestra vida. Y yo le decía a este amigo, realmente en la iglesia no conocemos a los hermanos, a los muchachos de nuestra iglesia. Le digo, tristemente, mucho es así lo que estamos pintando, las caras que tenemos. Por eso el Señor Jesucristo le dice a algunos hipócritas, sepulcros blanqueados. La palabra hipócrita viene del griego hipócrates, que es el que utiliza una máscara. Y tristemente, hermanos, a veces como cristianos somos así. Por eso Dios permite la tentación en nuestra vida. Por eso Dios permite la prueba para que nosotros nos demos cuenta verdaderamente cuál es la confianza que tenemos en Él, realmente el cristianismo que estamos viviendo, porque nosotros como pastores, nosotros como líderes en la iglesia, podemos verle aquí los domingos, podemos verle a lo mejor alguna vez que lo veamos en su casa o en la calle, pero no conocemos realmente su vida y no pensamos conocerla al 100%, no es el afán de nosotros el estarle tachando ahí, diciéndole, eso tienes que cambiarlo, porque cada uno de nosotros somos responsables en nuestra vida de qué cuentas le vamos a dar en el Señor. Nosotros solamente somos ministros del Señor, enseñándoles fielmente la palabra de Dios para que Dios hable a su corazón y usted con Dios trate y cambie lo que tenga que cambiar. Nosotros no somos jueces, nosotros como líderes en la iglesia no somos quienes van a estar con un látigo ahí y yo siempre he sido de la idea de que yo no soy de los que anda buscándoles ahí qué música escuchan o qué cosas ven o de qué manera hablan. Esa es su relación de usted con Dios. Porque si no, más adelante van a tener miedo al hermano Samuel y van a decir, ahí viene el hermano Samuel. Y van a tener más miedo de mí que de Dios. Van a tener más temor de mí que el temor de Dios. Y lo que nosotros hacemos, hermanos, es compartir la palabra de Dios y esto que vemos en Jesús, que el Señor fue tentado. Y lo que le quiero compartir es que Dios no quiere saber nada cuando usted es probado. Dios no quiere saber nada cuando usted es probado. Él ya lo sabe. Pero ¿cuál es el propósito cuando Dios permite que usted sea probado? Él quiere que usted vea cómo está su vida. Él quiere darle la oportunidad que usted crezca, de darse cuenta que hay áreas en su vida que hace falta más darle el control a Dios. Y a veces es difícil, hermano, porque es fácil para nosotros decirle que tiene que darle el control de Dios en un área de su vida, pero a veces pensamos, ¿cómo?
Es que por más que yo le entrego a Dios y estoy pasando por una prueba y le digo al Señor, Señor, ayúdame, Señor, guíame, pareciera que mi carga ahí está. Parece que mi problema emocionalmente no puedo superarlo. Y realmente es difícil. Y sigue siendo una carga. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero añade en esa porción de la Escritura, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, no quiere decir que cuando traemos nuestra carga al Señor, literalmente lo vamos a soltar y ya me voy a olvidar de todo. Pero cuando estoy poniendo mi carga en el Señor la está llevando junto conmigo. El Señor me está ayudando a sobrellevar los momentos difíciles. Por eso dice la porción de la Escritura que nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles, dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Ahora, no está diciendo que va a quitar la prueba. Dios está diciendo que va a traer paz a nuestra mente y a nuestro corazón. Dice Dios que va a llevar la carga juntamente con nosotros y nos va a dar la salida. Dice 1 Corintios que juntamente con la tentación nos va a dar la salida, que no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Ahora, ponga mucha atención a lo que Lucas escribe en su Evangelio, en el versículo 2 del capítulo 4, que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y dice esta porción de la Escritura, y era tentado por el diablo. Y nosotros leemos esta parte de la Escritura, hermanos, y vemos que el Señor Jesucristo fue tentado, y decimos, pues solamente fue tentado 3 veces durante la cuarentena, 40 días y 3 tentaciones, 3 veces que fue tentado, pues está bien. Pero no, esta porción de la Escritura nos da a entender que el Señor Jesucristo era tentado constantemente, todos los días. Imagínenlo. En Santiago nos dice la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, en Hebreos, de nosotros, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces esto quiere decir que el Señor Jesucristo fue tentado en todas las áreas de su vida en donde nosotros somos tentados. Si usted está pasando una tentación, una prueba, el Señor fue tentado también en esa área. Y era tentado constantemente, imagínenlo, 30, 40, 50 veces al día, durante 40 días fue tentado. No solamente en estas 3 ocasiones que nos menciona la Escritura, sino que todos los días estaba siendo tentado. Todos los días estaba siendo tentado. Y dice la porción de la Escritura que fue tentado en todo. Y cuando la Biblia dice en todo, se refiere a todo, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, el Señor pasó la prueba y pudo crecer. Cuando usted y yo estamos siendo probados, Dios quiere que nosotros podamos avanzar, que nosotros podamos crecer, darnos cuenta que el Señor está ahí y analizamos la ocasión pasada que me tocó compartir la palabra de Dios, veíamos eso, tantos pasajes en la Biblia que Dios nos da confianza diciéndonos que está ahí, pero cuando somos probados y somos tentados, Dios quiere que nos demos cuenta, hermanos, en qué área de nuestra vida estamos fallando y qué debemos darle más en control al Señor de nuestra vida. Todos los días el Señor fue tentado conforme a nuestra semejanza, hermanos. Dios no quiere saber nada cuando estoy siendo probado. Él ya lo sabe. Dios quiere que yo me dé cuenta de qué área de mi vida me falta fortalecer más. Y algunos cristianos, como decía, compartía de este joven que me platicaron hace rato, él era tentado en el área de ahí, de la cerveza, de los amigos, de las malas compañías, de algo que sabía que no estaba bien. Algunos cristianos son tentados en esa área, algunos son tentados en algunas otras áreas. A lo mejor algunos pueden decir, eso no es problema para mí, pero
puede ser tentado en otras áreas de su vida. Cuando Dios permite que yo sea tentado, cuando Dios me prueba, no quiere saber nada. Él ya lo sabe. Él quiere que yo me dé cuenta en qué áreas de mi vida necesito fortalecerme. Necesito entregarle más el control a Dios. Y quiere que yo crezca. Quiere que yo avance en mi vida espiritual y que pueda tomarme más de su mano y pueda traer más paz a mi mente y a mi corazón. Pueda tomar más mi mano y ayudarme. Pueda el Señor, como dice la palabra de Dios, guiarme aún más en el camino. Pueda hacer con su palabra esa lámpara que me va alumbrando. Pueda tomarme más de su mano, pueda tomar más la Biblia, pueda edificarme más. Y fíjese qué precioso, porque cuando yo me estoy pasando momentos difíciles, voy a la Biblia a escuchar a Dios. Y la Biblia dice que es una lámpara que alumbra nuestro camino. Y el Señor me va a guiar. Cuando estoy pasando momentos difíciles, vengo al Señor y el Señor dice que Él está esperando para tomar mi mano de mi mano derecha y me dice, no temas, yo te ayudo, y me va a guiar en el camino. Cuando yo no puedo ver, Él es mi guía. Cuando yo no puedo caminar, Él me va llevando. Hermanos, qué precioso que podamos entender esto, porque cuando vengan los momentos difíciles, esto es lo que me va a ayudar a crecer. El tomarme más de la mano del Señor. El entregarle más algunas áreas donde yo estoy batallando, hermanos. Y quiero que esto lo lleve a su corazón y a su mente. Y como entonábamos el canto al principio, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos, atentos mis ojos, abiertos mis oídos a la oración en este lugar. Hermanos, confiemos en el Señor, tomémonos de su mano y si está pasando por pruebas en este tiempo, si está siendo probado por Dios, tómese más de la mano del Señor y sepa que Dios no quiere saber nada. Dios ya lo sabe todo, simplemente nos está dando la oportunidad de crecer y va a ser difícil. Por eso es importante que como familia podamos apoyarnos unos a otros y hable con el pastor, hable con la hermana amada, con su servidor, que le podemos apoyar, podemos orar por ustedes y llevar la carga juntos, orar juntos y para eso estamos, hermanos, como familia, para ayudarnos unos a otros, para darnos ánimo y para saber que no estamos solos en el Señor. Esperamos ya pronto y que desde que empezamos estas transmisiones, que no podemos reunirnos, decimos lo mismo, hermanos, esperamos pronto ya vernos, esperamos pronto ya estar en el templo. En algunas ocasiones he visto algunos hermanos que vienen aquí al templo solamente de lejos, de lejecitos, y quisiéramos ya verles, saludarles, darles un abrazo, pero ahorita Eclesiastés dice que no es el tiempo. Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Y todo tiene su tiempo, hermanos, y ahorita hay que acatar las autoridades y esperemos ser de bendición con esto, hermanos. Que el Señor les bendiga, pronto nos vemos y esto lo vamos a compartir y ya el domingo tenemos nuestra enseñanza también de nuestra escuela dominical, hermanos. Esperemos que el Señor les esté bendiciendo y estamos orando por ustedes. Hasta luego, hermanos.